bienvenidos a su programa Heterotopías Escolares de Paz, donde la utopía se hace realidad gracias a la sistematización de las experiencias de innovación de los profesores de la Secretaría de Educación de Bogotá. En esta noche nos acompañan los profesores del Colegio IE de las Américas, que se caracterizan por tener unas experiencias de paz que han impactado en la capital. Tenemos a la profesora María Teresa Silva. Ella es licenciada en primaria y tiene un proyecto de educación en ética con los niños de grado tercero. Tenemos a la profesora Carmen Elisa Cárdenas Ruiz. Ella es abogada con una especialización en derechos humanos. Ella tiene una experiencia de innovación en ciencias sociales con niños de cuarto y quinto grado. Y tenemos al profesor Luis Carlos López, quien tiene una innovación con estudiantes de 10º de 11 en la asignatura de ética. Él trabaja con la profesora Imelda Castillo, que es profesora de necesidades educativas especiales. Bueno, empezamos. Profesora María Teresa, ¿cómo es eso de vivenciar la diferencia? Vivenciar la diferencia es un proyecto con ese nombre hace 2 años. Hace 4 años iniciamos con una incitar llamada ¿Cómo ayudamos a los niños y niñas con discapacidad? Y hoy le llamamos Vivenciando la diferencia en el grado tercero de primaria, buscando una convivencia de paz. Profesora Carmen Elisa, ¿por qué Ayurveda es una apuesta de paz? Ayurveda es una apuesta de paz porque, como su nombre lo dice, Ayus significa sabiduría, ciencia, y Veda, vida, lo que significa tenemos que tener sabiduría, ciencia por la vida. Este es un proyecto que apunta a educar en derechos humanos y educación para la paz. Y en esta apuesta que hemos iniciado es una pedagogía para educar y buscar una ciudadanía que respete la vida, porque tenemos como eslogan, quien respeta la vida construye la paz. Quien no respeta la vida, como ha ocurrido en este país durante muchos años de violencia en este conflicto armado, seguramente jamás podremos construir paz. Profesor Luis Carlos López, ¿por qué ese nombre tan curioso? ¿Por qué el encanto de lo sencillo? ¿Por qué el encanto de lo sencillo? Porque de primera medida estamos nosotros trabajando con niños con necesidades educativas especiales. ¿Por qué encanto? Porque los niños de necesidades educativas especiales son niños encantadores, son niños que transmiten paz, alegría, ternura, sinceridad. ¿Por qué es sencillo? Porque es tan sencillo que un estudiante de grado 11 transmita sus conocimientos, sus alegrías a los niños con necesidades educativas especiales. Por eso el nombre, el encanto de lo sencillo. Bien, la siguiente pregunta está en el marco de eso tan característico de ustedes, que es el suelo epistemológico. Profesora María Teresa, ¿por qué la teoría de las capacidades de Martha Nussbaum? Porque esta teoría fue la que nos ayuda mucho a dar luz al ponerse en el lugar del otro, a tener en cuenta las capacidades del otro, a vivenciar precisamente esas diferencias y poder llegar a unos acuerdos de paz y una buena convivencia. Muy bien. Profesora Carmen Elisa, ¿por qué la utilización de 2 autores? Pues en mi trabajo he querido quizá rendir un homenaje a 2 autores que me parecen bellísimos, me parecen interesantes, porque en sus obras han hecho una apuesta grandísima a la vida y a un respeto profundo por la vida. Son ellos Carlos Eduardo Maldonado, que en todos sus trabajos sobre la bioética, sobre la biopolítica, sobre la fundamentación filosófica de los derechos humanos, él ha dicho allí, la vida es el valor supremo a defender. Ha escrito, por ejemplo, algunos artículos, la vida como el cuerpo, la vida como el cuidado del cuerpo, la vida como el cuidado de todos los sistemas vivos, la vida y la política y la democracia como forma de vida. Así que es un autor que me ha inspirado, como igual también me ha inspirado Enrique Dussel, argentino nacionalizado mexicano, quien ha dicho en todas sus tesis filosóficas, la vida ha de ser la base de toda forma de política. En un país donde seguramente
siempre prevalecen son los intereses particulares, individuales. Se hace importantísimo acá trabajar la vida como una forma para ayudarnos colectivamente. Entonces han sido mi inspiración en este trabajo. Muchas gracias. Y profesor Luis Carlos López, ¿por qué la teoría de la alteridad de Emmanuel Levinas? A ver, primero que todo, Emmanuel Levinas fue un filósofo que vivió en la Segunda Guerra Mundial. Él vivió las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Él vivió cómo los alemanes le destruían sus casas, sus familiares. Hay que recordar que Emmanuel Levinas tenía descendencia judía y vemos que uno de los objetivos de esta Segunda Guerra Mundial fue eliminar a los judíos. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, Emmanuel Levinas, en vez de tener, en vez de sentir rabia contra los alemanes, él lo que hizo fue pensar en los alemanes, pensar en el otro, sin ningún odio, sin ningún rencor. Hay que recordar que él fue un filósofo que su filosofía, valga la redundancia, giró en torno a las parábolas de la Biblia. Inclusive el Papa Juan Pablo II lo catalogó como el filósofo del siglo XX. Entonces es lo que nosotros estamos rescatando en esta filosofía, en nuestro proyecto, en donde el estudiante de 11 piensa siempre en el otro. ¿Quién es el otro? El estudiante con necesidades educativas especiales. Muchas gracias, profesor Luis Carlos. Una pregunta para cerrar esta amena conversación. Profesora María Teresa, ¿cómo harías para que un profesor pueda vivenciar la diferencia en su escuela? Bueno, según la experiencia, nosotros no empezamos hablando de la diferencia. Nosotros empezamos mirando cómo ayudábamos a los niños con discapacidad o la inclusión en el colegio en ese momento. Pero luego ya llegamos a la conclusión que éramos diferentes y que teníamos que empezar a trabajar la buena comunicación, que es uno de los talleres que trabajamos en la colección Juegos de Paz, que nos ha servido muchísimo porque pues realmente hacer paz es muy difícil. Tiene uno que mirar estrategias y una primera estrategia que hemos trabajado mucho es la comunicación para una buena convivencia. Muchas gracias. Algo muy interesante, profesora Carmen Elisa, ¿por qué tu proyecto Ayurveda gira en torno a una obra de teatro y por qué la has denominado En la piel del otro? Mi obra En la piel del otro, o no mi obra, es una construcción colectiva que hacemos con los niños y las niñas. Es una obra de teatro gestual. Teatro gestual es a través del gesto y de la música vivenciar la tragedia que ha sufrido nuestro país, la tragedia de los que han sufrido en las bombas, de los que han desaparecido, de los desplazados, de los que han tenido que irse de este mundo terrenal por muertes selectivas y toda la tragedia que ha vivido el país. Entonces, cuando ponemos en escena todos estos acontecimientos que a cualquiera en este país le puede pasar en cualquier hecho de la vida cotidiana, es llevar a que el espectador se ponga en la piel de los que han sufrido esta tragedia de la guerra. Y como dice Arthur Miller, el teatro es el único arte que no debe desaparecer, porque es a través del teatro, a través de este arte, como se logra que cada quien vivencie su tragedia o su comedia. Y también porque, como dice Todorov, el mal sufrido hay que escribirlo en la memoria. ¿Y para qué lo escribimos en la memoria? Para darle paso al porvenir, para que nuestro país, Colombia, sea un país que aprenda a respetar, que construyamos una sociedad que transforme esa historia de muerte por una construcción de creatividad y de vida. Muchas gracias. Para finalizar, profesor Luis Carlos, dentro de las consecuencias teóricas de su proyecto, prácticas también, hay un apartado que dice adiós a la nota. ¿En qué consiste esto? Bueno, uno de los principales problemas que tiene nuestro país es obviamente la corrupción. Vemos cómo la corrupción está siendo afectada en el país, sobre todo en los estamentos del gobierno, de la fiscalía, de las cortes, de las diferentes cortes.
Entonces, el objetivo acá es que el estudiante tenga una autoevaluación, tenga una heteroevaluación y que el mismo estudiante se diga cuál es su nota, ¿sí? Ese es el objetivo de la clase de ética, que el estudiante diga su nota y que el estudiante diga que yo no estoy aquí por una nota, sino que yo estoy aquí para servirle al otro. Ese es el objetivo de nuestro proyecto, el decirle adiós a la nota. Profesora María Teresa, profesora Carmen Elisa, profesor Luis Carlos, muy amables por haber compartido este espacio con nosotros, por habernos mostrado que es posible construir una escuela otra. Y para nuestros amables televidentes, los maestros, una invitación a que hagan parte de nuestro CEP. Lo único que tienen que hacer es iniciar el proceso de sistematización de su historia, la recibiremos y con mucho gusto y con toda seguridad estaremos llamándolos para que hagan parte de este programa Heterotopías Escolares de Paz. Una feliz noche.